¿Qué opinás de las PASO? Porque hay especulaciones sobre que si el debate llega al Congreso, vos podrías estar a favor de la eliminación. Yo, de vuelta, y esto lo señalé varias veces, yo no discuto sobre temas en abstracto. ¿Por qué? Voy a explicar algo. Porque hay varios problemas con las PASO. Primer problema, que no es proyecto. No hay un proyecto. No, eso es cierto. Entonces, primero, para vos llegarlo a tratar, primero tiene que ser proyecto. Segundo, tiene que tener dictamen de comisión, donde además puede cambiar. Tercero, tiene que llegar al recinto y vos ahí una vez se dé el quórum, ahí podemos empezar a discutir otras cosas. Entonces, la verdad que estamos discutiendo sobre algo que no existe. Por lo tanto, digamos, mi esencia de economista no me permite discutir sobre las cosas que no existen porque tenemos problemas más concretos. Esto requiere una mayoría calificada, necesitas 129 votos, o sea, no es ganar la votación, o sea, necesitas la mitad más uno, o sea, pero de la Cámara, no de los que están, de la Cámara. Entonces, la pregunta es, ¿el Frente de Todos tiene 129 votos? No. Si me quieren endilgar a mí el problema, que es lo que quiere hacer Juntos por el Cambio, pese a que ellos cuando eran gobierno, tenés declaraciones de Macri, de Larreta, de Vidal, de Bullrich. Sí, todos querían eliminar las PASO. Todos, ¿eh? La pareja de Cristina Pérez, Petri. Entonces, en ese contexto, lo que vos tenés es que, ¿cuántos votos tiene el Frente de Todos? Supuestamente tiene 118. Que son sus diputados. Ahora, ¿cuál es el punto? Que 7 ya dijeron que no. Es decir, tienen 111. Digo, ¿me querés explicar cómo llegan a 129 votos? No los tienen. Entonces, ¿por qué, digamos, traer una discusión que es abstracta, que lo único que busca hacer es ensuciarme a mí? Digo, porque es, digamos, la obsesión que tiene Juntos por el Cambio. Porque digo, ¿por qué? Digo, o sea, se agarra con uno de los diputados cuando tiene, no sé, 257. Y en ese caso, con PASO activas, ¿cuáles son tus planes para el 2023, digamos? ¿Podrías participar junto en otro espacio o vas a ir? Como les dije hace un minuto, aquí está con nosotros Javier Milei, diputado de Libertad Avanza. Gracias, Javier, como siempre, por volver a ser parte de uno de nuestros eventos de cronista. Javier has tenido una buena relación, me parece, ¿no es cierto? Sí, para mí, gracias, Hernán, y gracias a Cronista por volverme a invitar a un evento. Yo disfruto mucho de estos eventos y mucho de lo que he construido, lo he construido desde las columnas de opinión en el Cronista. Así es que mi eterno agradecimiento al Cronista y por eso en la medida que mi agenda me lo permita voy a estar. Recordábamos hoy más temprano nuestros tiempos de Cronista TV también, ¿no? También, sí. Esto era como un bloque de Cronista TV, que Javier también era una figura en ese momento emergente de la economía, no para quienes conocían tu trayectoria, pero sí para el gran público. Sí, lindos momentos también, o sea, haciendo las primeras armas en la televisión. Exacto. Ahora tengo unas cuantas horas de vuelo más. Voy a empezar por preguntarte algo bien de coyuntura y es un poco lo que está como sobresaliendo en la dinámica de la economía, es la inflación un poco generada por esta montaña de pesos que tenemos hoy. Me gustaría un poco que, bueno, más allá de que después podamos hablar un poquito de política, arranquemos con cómo ves esto, ¿Qué salida le ves a la inflación? Estamos hablando de que se necesita un plan de estabilización, pero ¿cuán efectivo puede ser? A ver, hay varias cuestiones, ¿no? Argentina tiene un problema estructural, un problema coyuntural, un problema puntual con la inflación. Lo primero que uno tendría que comprender es la naturaleza monetaria de la inflación. Esto es, si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario causado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque crece la oferta o porque cae la demanda, o porque pasan las dos cosas a la vez, y eso hace que pierda el poder adquisitivo del dinero, y eso hace que todos los precios expresados en unidad monetaria suban. Entonces, si uno reconoce esa premisa, entonces una de las cosas por las que debería empezar es a ver qué pasa con la oferta monetaria.
Y ahí Argentina tiene 3 problemas. Tiene un problema con el pasado, es decir, un problema con la emisión monetaria pasada, con la presente y con la futura. ¿Por qué digo con la emisión monetaria pasada? Porque la política monetaria tiene un rezago que oscila entre 18 y 24 meses, es decir, 1 año y medio, 2 años. Entonces tengo que mirar para atrás. Cuando yo miro para atrás, en los 2 primeros años este gobierno emitió por 11 puntos del PBI, o sea, emitió 2 bases monetarias. Eso solo ya metió un piso de 200% de inflación. Ahora, yo tengo otro problema más, que es la emisión monetaria presente, que es seguir financiando el déficit fiscal, que es haber financiado una monstruosidad de emisión monetaria por el tema del dólar soja, un verdadero disparate, no solo porque afecta sobre el funcionamiento del sistema de precios, es decir, es como, no sé, vos quieras ir por una avenida y el semáforo se pone verde y rojo a la vez. Bueno, vas a tener un problema, vos vas a frenar y va a venir uno y te la va a pegar, o digamos, si pasás, viene otro del otro lado y te la pegás, es decir, estás vulnerando el sistema, el funcionamiento del sistema económico porque por algo, digamos, para un bien, un precio, si no, digamos, empezás a generar un desastre de señales y ahí emitiste también otro montón. Y después tenés otro problema más con la emisión monetaria futura, que son las LELIQs, es decir, todo el tema de la esterilización. Entonces, la realidad es que en términos de inflación va a ser muy difícil bajar la inflación. ¿Por qué? Porque tenés el problema pasado, el presente y el futuro. No solo eso, sino que además, ese es el problema del lado de la oferta, pero también tiene el problema del lado de la demanda. Digo, ¿quién va a querer demandar pesos en esta situación? O lo que es peor, y esto ya, digamos, si te parece, Hernán, me meto en la coyuntura. O sea, los problemas que, más allá del problema monetario, de la coyuntura en sí misma. Y es, cuando yo miro los indicadores sociales, tengo indicadores que son peores que los que tenía en el 2001, es decir, previo al estallido de la convertibilidad. Esta es la parte más complicada todavía, porque tengo indicadores monetarios, si el money overhang de hoy es el doble del que yo tenía previo al Rodrigazo. Y el Rodrigazo, ¿qué fue? Una situación donde había una bestia llamada Helbar que generaba déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria, tenía controles de precio, digamos, tenía controles por todos lados, digamos, el día que se quedaron sin reservas, huyó como una rata, vino un señor, Celestino Rodrigo, dijo, bueno, acá tengo que destapar la olla, y ¿qué implicó eso? Sextuplicar la tasa de inflación y multiplicar por 5 la cantidad de pobres. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que si yo sextuplico la inflación, ok, eso me daría que me voy a 600, ponele, si la demanda de dinero fuera estable. Sabemos que no es estable, pero ahora fíjate esto, porque esto es más grave. ¿Cómo hago para multiplicar por 5 la cantidad de pobres y parto de 40%? Eso se llama un revuelo social enorme. Y como si todo esto fuera poco, no solo que la demanda de dinero no es estable, y aparte lo lógico es, si vos ves la tasa de inflación acelerándose, no vas a demandar más dinero, vas a demandar menos, es lo normal. Y como si todo esto fuera poco, hoy la relación pasivos remunerados del central respecto al no remunerado, es decir, LELIQs pases contra base monetaria, es 200%. O sea, vos tenés dos bases monetarias ocultas ahí. Entonces, entre el problema del sobrante monetario y el problema que vos tenés, vos sabés que esa dinámica se vio en el segundo semestre del 88. Es decir, tenés todos los elementos de una crisis colosal. Y además, la única forma de parar esto es con un plan de estabilización serio, no más serio. Y el problema es que aun cuando vos lo hicieras, para que el plan de estabilización sea exitoso, sea expansivo, digo que este es el caso de todos los programas de shock desde el 52 en adelante, sacando el del 59, para eso vos tenés que tener credibilidad, pero la credibilidad no es algo abstracto. Para tener credibilidad tenés que tener reputación. Y si hay algo que no tiene este gobierno es reputación. Por lo tanto, aun cuando se levantaran de la tumba Milton Friedman, Hayek, Mises, Rothbard, no van a poder arreglar esto. ¿Crees que un cambio de régimen monetario debería ser parte de un plan de estabilización? Absolutamente. Yo, digamos, en mi caso, mi creencia es mucho más extrema. Yo creo que directamente hay que eliminar el Banco Central. Eso... Vos sabés que la primera vez que yo escribí sobre esto, lo escribí en Cronista, que es la propuesta de una reforma para eliminar el Banco Central, que son 4 etapas, porque si vos empezás a repasar toda la historia monetaria
y en lo que deriva la creación de los bancos centrales, que son instituciones relativamente nuevas, vos sabés que el debate arranca a mediados del siglo XVI, allá por 1550, en España, la escuela de Salamanca, y tiene sentido, ¿no? Porque los primeros que sufrieron inflación fueron los españoles por todo el oro que venía de América. Se indigestaron. Exactamente. Y entonces, en ese contexto, aparten dos escuelas, la Currency School, es decir, la escuela monetaria, y la Banking School. Y en ese contexto, todo ese debate deriva a inicios del siglo XIX en Inglaterra con la ley Peel, que se termina creando un banco central de reserva fraccionaria con tipo de cambio fijo o convertible a oro. Y la única función que tenía esencialmente los bancos centrales era ser prestamista de última instancia. Por lo tanto, si vos diseñás una banca que no tenga ese problema, llámese Banca Simon, vos no necesitas más un banco central. Entonces, si vos pasás a Banca Simon el sistema actual, si al mismo tiempo, después, una vez que pasaste el sistema, liberás ese mercado, determinás la competencia de monedas, la verdad, yo creo que los argentinos van a elegir el dólar y ahí liquidás el Banco Central y quedás dolarizado. ¿Cómo le resolvemos hoy por hoy, digamos, para llevar un plan de estabilización? Una de las cosas que son necesarias es tener reservas, digamos, algo que haga que vos puedas tener un respaldo para el peso que tenés en circulación. ¿Cómo encarás ese déficit crónico de dólares que genera la economía? En realidad, desde mi punto de vista, no hay un problema en la generación de dólares. De hecho, vos tenés liquidaciones récord. El problema es el Estado metiéndose en el mercado de divisas. Es decir, todas esas cosas de la restricción externa, todas esas cosas, en realidad, ¿qué es la restricción externa? Es un exceso de demanda. Los economistas resuelven eso vía el sistema de precios. Acá, digamos, no, lo quieren resolver a dedo, digamos, y cuando no te cierra el número, a garrotazo en la cabeza. Eso tiene un montón de connotaciones negativas en términos no solo de libertades, sino que además en términos de funcionamiento del sistema económico. O sea, a la Argentina no le faltan dólares. Y de hecho, es más, hasta yo te digo, vos podés dolarizar sin ningún tipo de problema, porque vos tenés las reservas internacionales netas y vos tenés la posición de títulos públicos. Si vos vas a un sistema de dolarización, vos vas a cambiar esos títulos públicos, vas a pasar a tener instrumentos, digamos, que primero que no tienen el problema del descalce de moneda, digamos, van a tener liquidez, o sea, vas a tener un montón de virtudes respecto al pésimo activo que hoy tienen, por ejemplo, los bancos, que son las LELIQ. Es decir, vos le vas a dar un instrumento mucho mejor, ese se lo canjeás. Hay una parte de RING, ponerle 3.000 millones de dólares, digo, poner la posición de oro. Limpiás 3.000 millones de dólares de la base y te quedan 10.000 millones. Y te quedan 50.000 millones de títulos contra 10.000 millones. Hoy, ¿cuánto cotiza un bono argentino? 20%. Bueno, vos vas, los pones esos títulos, conseguís 10.000 millones y ¿sabes qué? Te sacaste de encima el problema de la inflación de por vida. Y se acabó. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que vas a dejar de levantar señoriaje, que es un elemento con el cual los políticos estafan a los argentinos. Ahora, una reforma de estas características tiene, te diría, dos grandes virtudes. La primera es que, mira, la inflación es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación. Suponete que mientras que nosotros hablamos ahora hay un tremendo ruido. Es decir, no es que vos no me entendés porque no estás apto y yo soy un tronco explicando. Es que hay ruido, y si hay ruido no se entiende. Bueno, eso es lo que genera la inflación en el sistema de precios, te ceja la estructura de capital, genera redistribuciones del ingreso, afecta a los patrones de ahorro, lo de consumo, te afecta, digamos, la inversión, te afecta la estructura de capital, te genera un desastre. A la postre, ¿cómo termina esto? Con grandes ajustes hasta que se equilibra todo y en el fondo que hiciste, te comiste capital y sos más pobre. Entonces, punto uno te diría que es claramente precondición para volver a crecer que el sistema de precios funcione. Y después hay algunas cosas que no las ven con claridad y me parece que este es un buen lugar para contarlos. Cuando vos tomás hoy la remuneración del decil más bajo, más alto de la distribución en Argentina, ganás $700 en promedio.
¿Me entendés? O sea, un lavacopa en Estados Unidos gana 1.500, un mozo gana 2.000 y sumale la propina, y un chico que entra en McDonald's 3.000. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que vos tenés una distorsión de precio relativo, que cuando vos estabilices, te va a pasar lo mismo que te pasó con la convertibilidad, que tuviste un primer año donde licuaste toda la distorsión de la hiper de Alfonsín y de la hiper de Menem, y sabés que los salarios en dólares van a volar. Y eso te va a hacer que baje fuertemente pobreza e indigencia. Y eso le va a dar un respaldo a este conjunto de reformas que, si la logro meter, digamos, porque si no me la aprueba el Congreso, voy a hacer una consulta popular. O sea, y ahí los voy a arrinconar a todos. Con lo cual, digamos, se va a terminar el curro de la política con la inflación. Y esa recuperación va a sentar las bases para que uno empiece a hacer todas las reformas que permitan volver a crecer. ¿Qué opinás de las PASO? Porque hay especulaciones sobre que si el debate llega al Congreso, vos podrías estar a favor de la eliminación. Yo, de vuelta, y esto lo señalé varias veces, yo no discuto sobre temas en abstracto. ¿Por qué? Voy a explicar algo. Porque hay varios problemas con las PASO. Primer problema es que no es proyecto. No hay un proyecto. No, eso es cierto. Se habla de... Pero... Bien, bueno, está bien, pero hay gente interesada en hablar de. Entonces, primero, para vos llegarlo a tratar, primero tiene que ser proyecto. Segundo, tiene que tener dictamen de comisión, donde además puede cambiar. Tercero, tiene que llegar al recinto, y vos ahí una vez que se dé el quórum, ahí podemos empezar a discutir otras cosas. Entonces, la verdad que estamos discutiendo sobre algo que, en primer lugar, no existe. Por lo tanto, digamos, mi esencia de economista no me permite discutir sobre las cosas que no existen porque tenemos problemas más concretos. Segundo, y hay una cosa muchísimo más delicada, y es que esto es parte de una negociación entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Concretamente, la gente de Juntos por el Cambio entregó a la sociedad en términos de la justicia sobre la señora Cristina Fernández de Kirchner. Porque en la Cámara de Senadores hubo ausencias, hubo quórum, hubo complicidad de Juntos por el Cambio para que pasara el proyecto de 15 jueces. Y hoy, entonces, ese proyecto de 15 jueces, que es la impunidad para la señora Cristina Fernández de Kirchner, la negocia con Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio cree que las PASO le dan una ventaja para ordenar el desastre interno que tienen. Entonces, la realidad es que meterse en esa dinámica es porque es algo que están negociando ellos. Entonces digo, y lo van a negociar ellos. Y no solo eso, hay otra cosa que es falsa, que también trataron de impulsar, es, no, que los votos que definen, en realidad, definen mi voto. Es un disparate, Hernán. Vos, digo, o sea, lo sabés. A ver, esto requiere una mayoría calificada. Necesitas 129 votos. O sea, no es ganar la votación. O sea, necesitas la mitad más uno. O sea, pero de la Cámara, no de los que están, de la Cámara. Entonces, la pregunta es, ¿el Frente de Todos tiene 129 votos? No. Si me quieren endilgar a mí el problema, que es lo que quiere hacer Juntos por el Cambio, pese a que ellos cuando eran gobierno, tenés declaraciones de Macri, de Larreta, de Vidal, de alguien más, de Bullrich, sí, todos querían eliminar las PASO. Todos, la pareja de Cristina Pérez, Petri. Entonces, en ese contexto, lo que vos tenés es que, ¿cuántos votos tiene el Frente de Todos? Supuestamente tiene 118, que son sus diputados. Ahora, ¿cuál es el punto? Que 7 ya dijeron que no. Es decir, tienen 111. Digo, ¿me querés explicar cómo llegan a 129 votos? No los tienen. Entonces, ¿por qué, digamos, traer una discusión que es abstracta, que lo único que busca hacer es ensuciarme a mí? Digo, porque es, digamos, la obsesión que tiene Juntos por el Cambio. Porque digo, ¿por qué? Digo, o sea, se agarra con uno de los diputados cuando tiene, no sé,
257. Y en ese caso, con Paso Activas, ¿cuáles son tus planes para el 2023, digamos? ¿Podrías participar junto en otro espacio o vas a ir No, yo solo no con- participo en otro espacio. Ok. Yo no puedo, primero, digo, con los kirchneristas no puedo estar, eso sí está claro. Porque aparte, si hay alguien que es el más antikirchnerista rabioso de todo, soy yo. El único que le votó todo en contra a los kirchneristas fui yo, no como Juntos por el Cambio, que cada vez que se trató de meternos la mano en el bolsillo se pusieron de acuerdo. ¿No? Recordemos, por ejemplo, cuando fue Bienes Personales, el operador de la reta en la Cámara, Álvaro González, dando vueltas por Alemania, o, digamos, una diputada de Lustó en Disney, otra que le agarró coronavirus y después se dio cuenta que era un falso positivo. Y nos entregaron, porque esos 3 votos hicieron que perdamos. O sea, es decir, hubo que... Es decir, cada vez que se trata... O el aprobar el financiamiento del fondo, cuando en el fondo vos sabías que atrás había un programa, digamos, que implicaba un ajustazo, y además tomar deuda son impuestos futuros, con lo cual nos aumentaron los impuestos. Digo, es decir, cada vez que nos tienen que entregar, Juntos por el Cambio, si se trata, digamos, ellos a cambio de cargos, digo, te entregan, te aprueban impuestos, te aprueban lo que sean, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el más antikirchnerista rabioso soy yo, con lo cual digo... A ver, las últimas 2 veces me fui de la Cámara discutiendo no amigablemente con los K. Y entonces, en ese sentido, con los K no. Y con la gente de Juntos por el Cambio tampoco. Porque tienen a los inviables de los radicales, que es la Internacional Socialista, tienen a los más inviables todavía de la coalición cívica, que son un desprendimiento por izquierda de los radicales, y tienen a la tibieza infinita también ahí. Y esto que viene no es para tibios, esto es para gente que no solo sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo y además tiene el coraje. Y dudo que tengan esas 3 virtudes, al menos esos grupos que he mencionado. En resumen, para 2023, ¿cuál sería tu apuesta? Lograr entrar a la segunda vuelta y ser presidente de la Nación. ¿Y crees que tendrías que hablar con alguien para una segunda vuelta? ¿O te van a votar solo porque seas el sobreviviente de la primera? Bueno, digo, o sea, ser sobreviviente de la primera no sería un tema menor. Digo, es muy interesante la reflexión. ¿Qué estuviste hablando con Cari? Pero, digamos, al margen de eso, yo creo que los votos no son de las estructuras. Ese comportamiento fascista de Juntos por el Cambio, que dice, me roba los votos a mí. Yo que sepa, cuando cada uno de nosotros va a votar, no es el voto, digamos, de alguien de Juntos por el Cambio, es la decisión de uno ahí frente a la urna y hace lo que se le da la gana. Es decir, porque aparte si fuera tan fácil, esto se lo puedes preguntar a cualquier politólogo, sería mucho más fácil resolver el problema electoral, ya estaría resuelto, y no está resuelto. Lo único que sí tenemos claro es que la gente no quiere a los Kirchner, y por eso también el esfuerzo de Juntos por el Cambio de todo el tiempo de tratar de aquellos que no son kirchneristas, mostrarlos como kirchneristas cuando los más kirchneristas son ellos, que les aprueban todo. Y en ese sentido la gente está buscando un cambio de verdad, no un cambio cosmético. Y esa es nuestra gran apuesta, ir por aquellos que verdaderamente quieren hacer un giro de 180 grados y poner de pie a la Argentina de una vez por todas y volvamos a crecer. Javier Milei, gracias por acompañarnos, por ser así como sos, digamos. Me parece que tus expresiones son, como nos ha pasado desde los tiempos de Cronista TV, auténticas, legítimas y transparentes. Así que gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias. El agradecido soy yo, Hernán. Me siento en el Cronista como en mi casa y todo gracias a personas tan maravillosas de todo el equipo de Cronista que siempre me han hecho sentir así. Así que para mí siempre es un placer participar de eventos que organiza el Cronista. Bueno, ahora te queda a suerte y verdad el 2023. Sí.